En lo profundo de la esencia de Escorpio existe un poder oculto que rara vez se sospecha, un tesoro enterrado en la oscura mina de su ser que ni siquiera el propio Escorpio suele reconocer. Acostumbrado a vivir en la intensidad, en el misterio, en la lucha constante por la verdad y por el control de sí mismo y de su entorno, suele desconocer que entre las brasas ardientes de su alma descansa un don inesperado, la capacidad de ser un portador de calma y serenidad en medio de la tormenta. Lo paradójico, lo que choca con su naturaleza pasional y volcánica, es que este signo que parece hecho de lava, de sombra y de fuego subterráneo, guarda en su interior un manantial de paz que, cuando logra liberarse, tiene el poder de transformar todo lo que toca. Ese potencial dormido de Escorpio es la ternura silenciosa que se esconde tras su armadura, una ternura que pocos creerían que pueda habitar en él, porque su reputación lo dibuja como implacable, desafiante, radical, feroz. Pero la paradoja es que cuanto más fiera parece su energía, más profunda es la capacidad de suavidad que reposa bajo su superficie. Esa ternura no es débil ni ingenua, es una ternura sabia, nacida del dolor superado, de las batallas libradas en soledad, de los abismos cruzados sin testigos. Es una ternura que se convierte en bálsamo para otros, en la voz que calma cuando todo arde, en la mano firme que no solo sostiene con fuerza, sino que acaricia con comprensión. El despertar de este potencial ocurre de manera inesperada, casi siempre después de que Escorpio ha tocado su propio límite. Cuando sus pasiones lo han consumido, cuando la lucha ya no le ofrece más respuestas, entonces algo en su interior se aquieta y descubre que puede ser faro en lugar de tormenta, que puede contener en lugar de arrebatar. Es ahí donde Escorpio revela su verdadero poder oculto, la capacidad de reconciliar fuerzas opuestas, de crear armonía donde antes había guerra, de ser puente entre la oscuridad y la luz. Este potencial dormido no es evidente, porque se confunde con debilidad a los ojos de los demás, y a menudo él mismo desconfía de esa faceta de su alma, creyendo que perder la intensidad es perder su identidad. Sin embargo, cuando se atreve a abrir ese espacio, su grandeza crece de manera insospechada. Lo que late en lo más profundo de este signo es una vocación de sanador, no en el sentido superficial de curar heridas visibles, sino de penetrar en lo invisible y restaurar lo roto en el alma humana. Escorpio posee una capacidad innata de comprender lo que no se dice, de leer entre líneas, de percibir lo que otros niegan, y cuando despierta su potencia dormida, ese mismo poder deja de ser un arma para convertirse en medicina. Es el escorpión que se transforma en águila, que deja atrás la necesidad de sobrevivir en la arena para alzar el vuelo y mirar desde lo alto con amplitud y compasión. La paradoja es que su signo está asociado a la muerte y la regeneración, al dolor y al renacer, a la obsesión y al control, y en medio de esas fuerzas intensas nadie imagina que pueda florecer la pureza de la confianza. El potencial dormido de Escorpio es la fe en la vida, la capacidad de entregarse, de confiar en que no todo debe ser controlado ni diseccionado, que a veces el flujo mismo del universo lleva consigo un orden mayor que ninguna estrategia puede alcanzar. Esa confianza parece contradecir su naturaleza desconfiada y suspicaz, pero es allí donde radica la verdadera alquimia, transformar la sospecha en apertura, la obsesión en libertad, la rigidez en entrega. Cuando Escorpio logra despertar este poder oculto, su sola presencia irradia algo nuevo y magnético, no solo el misterio que siempre lo caracteriza, sino una fuerza sosegada que inspira a otros a creer en lo imposible. Ya no necesita imponerse para ser escuchado, ya no necesita desbordar intensidad para ser recordado. Su energía se vuelve presencia silenciosa, capaz de cambiar el rumbo de una situación con un gesto mínimo. Entonces se convierte en símbolo de resiliencia, no solo por su capacidad de resurgir, sino por la forma en que enseña a otros a encontrar paz en medio del caos. Ese potencial dormido no se despierta fácilmente, porque requiere que Escorpio se reconcilie consigo mismo, con aquello que siempre ha rechazado de sí, con la fragilidad que ha considerado un peligro. Pero una vez liberado, abre en él un horizonte épico, el de ser guardián de los misterios de la calma, maestro en el arte de contener la tormenta y transformarla en fuerza creadora. De este modo, se convierte en un ser completo, no solo en el guerrero que sobrevive, sino en el sabio que ilumina. Así, en el corazón oculto de Escorpio late un don insospechado que contradice la imagen que el mundo tiene de él. Es la semilla de serenidad que puede germinar en el terreno más volcánico, la posibilidad de convertirse en aquel que no solo renace de sus propias cenizas, sino que enseña a los demás que incluso en los lugares más oscuros hay una fuente de luz capaz de cambiarlo todo. Ese potencial dormido es su mayor tesoro, la clave que lo eleva por encima de los límites de su propio signo, convirtiéndolo en ejemplo vivo de que lo imposible también puede ser real. En el alma de Escorpio hay territorios aún más profundos que los abismos que suele explorar.
Si en la superficie de su naturaleza se manifiesta la intensidad, la pasión y la inquebrantable voluntad de transformación, en las capas más ocultas yace un potencial que muy pocas veces se despliega, la inocencia interior. Esa inocencia no es ingenuidad, sino la capacidad de mirar el mundo con ojos limpios, sin los filtros de la sospecha ni de la necesidad de control. Es un poder que se mantiene dormido porque contradice la imagen de fuerza implacable y de mirada penetrante que se le atribuye, y porque el mismo Escorpio teme que mostrarse vulnerable signifique perder la armadura que lo protege. Sin embargo, cuando esa pureza escondida se libera, abre un canal directo hacia la sabiduría más elevada, porque solo quien ha atravesado la oscuridad y el dolor con valentía es capaz de valorar lo sagrado de lo simple. Este potencial oculto lo conecta con la capacidad de inspirar esperanza. Aunque se le perciba como un signo que revela las verdades más duras, que confronta lo que otros huyen de mirar, en lo profundo tiene el poder de despertar en los demás la confianza de que siempre hay un nuevo comienzo. Su esencia se convierte en un recordatorio de que ninguna derrota es definitiva, que todo final contiene un germen de renacimiento, que incluso en la noche más cerrada existe una chispa de amanecer. Lo sorprendente es que, cuando despierta esta fuerza, Escorpio no solo se transforma a sí mismo, sino que se convierte en emblema de resurrección para quienes lo rodean, encarnando con su sola vida la prueba de que la destrucción y la pérdida no son el fin, sino el inicio de algo más vasto y poderoso. En esa faceta dormida también late un arte oculto para la alegría, porque aunque se le asocia con la densidad de lo emocional y con la gravedad de sus silencios, existe en él una chispa que, si logra emerger, ilumina como pocas. Esa alegría no es ligera ni superficial, sino una alegría profunda, indestructible, que nace de la certeza de haber sobrevivido a lo imposible. Escorpio puede reír con una fuerza que no huye de la oscuridad, sino que la redime, y esa risa tiene un eco transformador, porque no se apoya en lo efímero, sino en lo eterno. Cuando se permite desplegar esa capacidad, se convierte en un faro de vitalidad, en un recordatorio de que la vida, aun en medio de sus pruebas más duras, siempre contiene belleza y celebración. Existe también un potencial creador que muchas veces queda adormecido bajo el peso de sus obsesiones y de su necesidad de control. Ese potencial es la imaginación constructiva, la facultad de dar forma a mundos nuevos, de crear realidades a partir de su visión interior. Escorpio, al estar regido por fuerzas de transformación, tiene la capacidad de destruir lo viejo, pero su mayor tesoro dormido es la posibilidad de crear desde la nada, de ser arquitecto de futuros, no solo destructor de estructuras caducas. Cuando despierta este poder, se convierte en un visionario que no solo revela las sombras, sino que muestra caminos hacia un horizonte más luminoso. En ese punto, su energía deja de ser únicamente la del guerrero y se expande hacia la del creador de universos, hacia quien modela con sus propias manos la vida que imagina. Hay además en el fondo de su ser una compasión infinita que rara vez deja ver. Porque el mito de Escorpio lo pinta como vengativo, severo, implacable, y sin embargo, dentro de su corazón descansa la capacidad de perdonar lo imperdonable. Ese perdón no es fruto de la ingenuidad, sino de una comprensión tan profunda de la naturaleza humana que es capaz de aceptar incluso lo más oscuro como parte del proceso de aprendizaje y evolución. Este don dormido lo convierte en un guía silencioso, alguien que, sin necesidad de palabras, puede sostener el dolor ajeno y mostrar que hay redención incluso en las caídas más terribles. Su compasión, cuando se manifiesta, tiene el poder de quebrar muros y transformar corazones endurecidos. El aspecto más sorprendente de este potencial es que, en el fondo, Escorpio tiene la capacidad de dejar de luchar. En un signo tan identificado con la batalla, con la intensidad, con la confrontación de fuerzas, resulta casi imposible imaginarlo en la quietud, en el reposo confiado en el fluir de la existencia. Y sin embargo, ese es uno de sus tesoros más ocultos, la capacidad de rendirse sin ser derrotado, de soltar sin perder, de dejar ir con la certeza de que lo esencial nunca se pierde. Este acto de rendición consciente lo convierte en un ser invencible, porque ya no hay nada que pueda arrebatarle su centro. Allí radica su grandeza dormida, en poder vivir sin miedo a perder el control, sabiendo que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en confiar. Cuando estas fuerzas ocultas despiertan, Escorpio se eleva a una dimensión distinta de su signo. Ya no es solo el símbolo de la transformación a través del dolor, sino el guardián de la esperanza en medio del vacío, el protector de la luz en la caverna más oscura, el portador de una calma inquebrantable que sorprende a todos, incluso a sí mismo. Su viaje ya no se define solo por la intensidad de su fuego subterráneo, sino por la grandeza de un corazón que, al despertar su potencial dormido, se convierte en un océano sereno capaz de contener todas las tormentas. Hay en Escorpio un poder secreto que rara vez se menciona,
un caudal de grandeza que parece contradecir las fuerzas que lo definen y que permanece en estado latente hasta que la vida, con sus pruebas y giros inesperados, lo empuja a revelarlo. Se trata de una dimensión luminosa que no se adivina tras su carácter intenso y enigmático, la capacidad de generar ligereza. Su naturaleza, asociada con lo profundo, con lo oculto y lo irrevocable, lleva a pensar que jamás podría cultivar lo liviano, lo espontáneo, lo que fluye sin esfuerzo. Sin embargo, ese es uno de sus dones dormidos, un talento escondido que rompe las cadenas del exceso de gravedad con las que suele cargar. Cuando esta faceta se despierta, Escorpio se convierte en alguien capaz de aligerar lo insoportable, de disolver tensiones con una simple mirada, de contagiar una energía vital que libera a los demás del peso que arrastran. Ese mismo potencial oculto también le otorga la posibilidad de ser un transmisor de belleza. A menudo se piensa que su misión está unida únicamente a la sombra, al dolor y a la transformación de lo que muere, pero su corazón guarda una afinidad secreta con lo estético, con lo sublime, con la creación de formas que elevan y conmueven. Su mirada penetrante, cuando se abre a este canal dormido, no solo descubre lo oscuro, sino que rescata lo bello incluso en lo que parece arruinado. Allí donde otros solo ven ruinas, Escorpio descubre geometrías ocultas, armonías inesperadas, patrones de perfección que nadie más sospecha. Esta sensibilidad escondida le permite ser creador de arte en cualquiera de sus formas, no necesariamente con pinceles o palabras, sino con la manera de vivir y transformar cada experiencia en una obra que inspira. En lo más hondo de su ser también reposa una ternura hacia lo pequeño y lo frágil. Este aspecto resulta sorprendente porque su imagen externa está marcada por la intensidad, la dureza y la lucha por el poder interior. Sin embargo, cuando este potencial despierta, Escorpio se revela como guardián de lo vulnerable. Su capacidad de protección se expande más allá de lo evidente, y puede sostener con delicadeza lo que parece destinado a quebrarse. Se convierte en custodio de lo inocente, en quien vela silenciosamente por aquello que no tiene voz, en defensor de lo puro dentro de un mundo que tantas veces lo corrompe. Otra fuerza dormida que lo eleva por encima de su propio signo es la gratitud. Escorpio suele vivir en una constante búsqueda, en un movimiento de intensidad que rara vez se detiene a reconocer lo conquistado. Pero cuando la gratitud despierta en él, su mundo interior cambia de raíz. En lugar de enfocarse únicamente en lo que falta o en lo que debe renacer, se conecta con la abundancia de lo que ya posee, y esa vibración abre un horizonte que lo fortalece aún más. Con gratitud, sus heridas se convierten en trofeos, sus caídas en escalones, sus pérdidas en maestras. Ese cambio de percepción transforma su oscuridad en luz estable, en un poder que no depende del drama, sino de la certeza de que todo ha tenido un propósito. La compasión universal es también uno de esos dones inesperados que habitan en el silencio de su espíritu. Escorpio es reconocido por su intensidad en las relaciones cercanas, por su lealtad y por su devoción hacia quienes ama. Pero más allá de lo personal, existe en su interior una capacidad dormida para sentir al mundo entero, para identificarse con el dolor colectivo, para asumir una misión más amplia que trasciende lo individual. Cuando esta faceta se manifiesta, Escorpio deja de ser solamente el guardián de su propio destino y se convierte en protector de causas, en portavoz de quienes no tienen voz, en fuerza de transformación para comunidades enteras. Esa compasión lo conecta con una dimensión casi sagrada, donde su energía ya no busca únicamente sanar su vida, sino la vida de todos. El silencio interior es otro de los dones latentes que desafía lo que se piensa de él. Su silencio suele asociarse con observación, con misterio o con la preparación de una estrategia. Pero en su estado más elevado, ese silencio se transforma en paz interior absoluta. Ya no se trata de callar para estudiar o para controlar, sino de callar porque no hay nada que demostrar, porque su centro se encuentra tan enraizado que ninguna palabra es necesaria. Este silencio lo convierte en un maestro sin discurso, en alguien cuya sola presencia transmite serenidad, como si hubiese encontrado dentro de sí mismo un lugar intocable, un refugio inviolable donde todo se equilibra. En lo más secreto de su alma también habita la capacidad de reconciliarse con la vida. Escorpio, acostumbrado a enfrentar pruebas, a cruzar muertes simbólicas y a regenerarse una y otra vez, muchas veces percibe la existencia como un campo de batalla. Sin embargo, su mayor don dormido es la posibilidad de mirar la vida sin lucha, de abrazarla tal como es, de reconciliarse con cada instante sin exigirle ser distinto. Esa aceptación no lo hace pasivo, sino invencible, porque al dejar de resistirse a lo inevitable, todo lo que ocurre se transforma en aliado. Allí está el verdadero milagro de su signo, el guerrero que aprende que no siempre hay que combatir,
que la victoria más grande es la reconciliación con lo que parecía adverso. Cuando todos estos dones ocultos despiertan, Escorpio deja de ser únicamente el arquetipo de la intensidad y la transformación a través de la sombra, y se convierte en una fuerza de equilibrio y creación universal. Ya no es solo el signo que destruye para renacer, sino el que revela que incluso en medio de la muerte hay ternura, que detrás de lo oscuro brilla la belleza, que bajo la lava arde un manantial de calma. Su viaje épico consiste en descubrir que su mayor grandeza no está en dominar las tormentas, sino en transformarse en océano sereno que las contiene. Esa es su victoria suprema, la revelación de que su fuerza dormida siempre estuvo allí, esperando el momento de desplegarse para mostrarle al mundo que lo imposible puede habitar en el corazón de quien todos creían implacable. Hay un aspecto de Escorpio que permanece oculto incluso para él mismo, una fuerza tan inesperada que parece contradecir todo lo que lo define. En medio de su naturaleza intensa, de su mirada que perfora las sombras, de su destino ligado a la transformación y al renacimiento, existe un don dormido que no suele revelarse hasta que su viaje vital lo lleva más allá de las pruebas y las pérdidas, la capacidad de irradiar simplicidad. No se trata de la simplicidad superficial que evita lo profundo, sino de una simplicidad sagrada que destila claridad en medio del caos, una forma de mostrar que la vida, por compleja y dolorosa que sea, puede resumirse en un pulso esencial donde todo encuentra sentido. Esa facultad es un misterio porque no se asocia con la imagen de Escorpio, que suele ser vista como densa y enrevesada, pero en lo más íntimo de su ser existe la posibilidad de hacer fácil lo imposible, de mostrar con un gesto lo que otros necesitan siglos para comprender. Esa simplicidad despierta en él la capacidad de ser guía sin pretenderlo, de inspirar sin pronunciar discursos, de mostrar con su sola forma de estar que hay un orden detrás de todo lo que se desmorona. Escorpio, al desplegar este poder, se convierte en puente entre lo invisible y lo cotidiano, entre los grandes misterios de la existencia y las pequeñas acciones que los encarnan. Lo que para otros es un dilema inabarcable, para él se transforma en certeza silenciosa. Allí radica uno de sus secretos mejor guardados, su energía puede convertirse en una brújula que orienta a quienes han perdido el norte, no a través del intelecto ni de la lógica, sino de una sabiduría visceral que conecta con lo eterno. También hay en él una potencia dormida para la inocencia del gozo. El mundo suele asociarlo con la seriedad de la lucha interior, con el dramatismo de la muerte y el renacimiento, con la pasión que no se apaga. Sin embargo, detrás de ese fuego late la posibilidad de un gozo puro, casi infantil, que surge cuando se permite no cargar con todo el peso del universo. Esta capacidad sorprende porque contrasta con su intensidad habitual, pero cuando se abre a ella, Escorpio descubre que su poder no está solo en confrontar lo oscuro, sino en celebrar lo luminoso con una frescura que desarma y sana. Su risa, rara y poco esperada, es un rayo que parte la densidad y abre espacios donde otros pueden respirar. Ese gozo escondido es su modo de recordarle al mundo que hasta en las profundidades más abisales hay lugar para la alegría, y que nada es tan definitivo como parece. La conexión con lo eterno es otra de las cualidades ocultas que lo elevan por encima de la imagen que el zodiaco le atribuye. Su signo está ligado a la regeneración, a la transmutación y al poder de enfrentar la finitud, pero en esa misma capacidad de mirar la muerte con valentía existe un don dormido, la percepción de lo inmortal. Escorpio puede sentir, en el silencio de su alma, que la vida nunca termina, que todo lo que muere es solo una forma que cambia, que la esencia permanece más allá de los ciclos. Esta visión lo convierte en un guardián de la eternidad, en alguien capaz de recordarle a los demás que no son sus pérdidas ni sus caídas lo que los define, sino la chispa que nunca se apaga. Esa percepción lo acerca a un estado de libertad interior que desconcierta, porque lo libra del miedo más profundo, el miedo a desaparecer. Su potencial secreto también se manifiesta en la confianza radical. Escorpio suele ser descrito como desconfiado, siempre atento a las señales ocultas, siempre preparado para lo que no se dice. Pero en el núcleo de su ser existe la posibilidad de entregarse plenamente, de confiar sin reservas, de abrirse con una fe tan absoluta que parece contradictoria con su naturaleza. Esa confianza no nace de la ingenuidad, sino de haber visto lo peor y de haber sobrevivido a ello. Cuando este poder despierta, Escorpio se vuelve inquebrantable, porque nada externo puede sacudir a quien se entrega con certeza total al flujo del universo. Esa confianza es la llave de su liberación, el paso final que lo eleva del escorpión y del águila hacia la figura mítica del fénix, que no teme arder porque sabe que renacerá siempre. Otra faceta dormida en su interior es la capacidad de inspirar ternura en otros. Su energía magnética suele provocar respeto, atracción, miedo o fascinación, pero rara vez se la asocia con la dulzura que despierta la ternura. Y sin embargo,
Cuando deja caer sus máscaras de intensidad, su mera vulnerabilidad despierta en quienes lo rodean un instinto de cuidado, un deseo de protegerlo. Esa ternura que genera sin proponérselo tiene un efecto transformador, porque muestra que incluso lo más fuerte puede ser tocado por la delicadeza, que incluso el guerrero necesita descanso. Al dejar ver esa faceta, Escorpio enseña una lección épica, que la grandeza no se mide solo en fuerza, sino también en la capacidad de tocar corazones desde la fragilidad. En lo más recóndito de su alma también habita la capacidad de reconciliar opuestos. Su signo ya es símbolo de transformación, pero lo que yace dormido va más allá, no se trata solo de destruir para regenerar, sino de unir lo que parecía irreconciliable. Escorpio puede abrazar la luz y la sombra sin negarlas, puede aceptar en sí mismo lo contradictorio sin fragmentarse, puede ver en el otro tanto lo que admira como lo que teme sin juzgarlo. Este poder secreto lo convierte en alquimista verdadero, en aquel que no separa, sino que fusiona, en quien revela que la plenitud surge de integrar lo que parecía incompatible. Cuando estas fuerzas ocultas se despliegan, Escorpio deja de ser únicamente el arquetipo de la intensidad y la transformación dolorosa. Se convierte en un símbolo vivo de la paz que surge de lo profundo, en una paradoja encarnada que enseña a través de su ejemplo que el mayor poder no está en controlar ni en luchar, sino en soltar, confiar, reconciliar y gozar. Su viaje épico no consiste solo en sobrevivir a las tormentas, sino en descubrir que dentro de él siempre habitó el cielo despejado. Ese es el secreto que lo eleva por encima de su signo, la revelación de que su potencial dormido es la semilla de una grandeza inesperada, capaz de cambiar no solo su destino, sino el de todos los que se cruzan con su fuego convertido en luz serena. En el corazón secreto de Escorpio, oculto bajo capas de intensidad, resistencia y magnetismo, existe un potencial que pocas veces se asocia con su signo y que rara vez se nombra, porque choca con la imagen implacable y misteriosa que lo rodea. Ese poder oculto es la capacidad de irradiar ligereza del alma, demostrar que no todo debe ser atravesado con la solemnidad de la lucha o la gravedad de la transformación. En lo profundo de su ser, donde suele habitar la obsesión y la búsqueda de lo absoluto, late la posibilidad de vivir con la naturalidad del viento, de caminar sobre la vida con una gracia que no necesita imponerse ni controlar. Este don dormido se despliega cuando Escorpio, después de enfrentarse a sus abismos, comprende que incluso en medio de lo complejo puede elegir lo sencillo, y que la verdadera grandeza no siempre se demuestra en el esfuerzo titánico, sino en la capacidad de fluir. Esa ligereza lo conecta con otra cualidad inesperada, el humor como medicina. Si bien se le reconoce por su ironía fina y su mirada aguda, lo que yace oculto es un sentido del humor capaz de curar heridas profundas. Es un humor que no nace de la burla ni de la evasión, sino de la sabiduría de haber tocado las sombras y, aún así, ser capaz de reír. Esa risa se convierte en un puente hacia lo luminoso, en un recordatorio de que nada es tan oscuro como para que no pueda ser atravesado por la chispa de lo humano. Cuando este poder despierta, Escorpio deja de ser solo el signo de la intensidad y se convierte en un transmisor de vitalidad, alguien que enseña que incluso lo más trágico puede transformarse en fuerza si se lo mira con la grandeza de quien no se deja aplastar. En su interior también duerme una capacidad de ternura hacia sí mismo que rara vez aflora. Escorpio suele ser su juez más severo, exigente, inflexible, con una voluntad que lo lleva a despojarse una y otra vez de todo lo que no considera auténtico. Pero escondido en lo más hondo existe el don de ser compasivo consigo mismo, de tratarse con la misma delicadeza con la que en secreto sabe tratar a los demás. Cuando esta ternura se despierta, deja de vivir la transformación como una guerra interminable y comienza a verla como un viaje de cuidado y reconciliación. Esa autocompasión le otorga un poder inesperado, porque al dejar de castigarse abre el espacio para multiplicar su energía creadora y expansiva. Otro aspecto poco reconocido es su afinidad dormida con la transparencia. Se le percibe como enigmático, como guardián de secretos, como alguien que se mueve entre velos y misterios. Sin embargo, dentro de él existe la capacidad de ser cristalino, de abrir su alma sin reservas y mostrar con valentía lo que es. Esta transparencia contradice la idea de que siempre debe protegerse, pero es precisamente lo que lo convierte en invulnerable. Cuando se atreve a ser absolutamente sincero, sin miedo a la exposición, alcanza un grado de poder que nada puede quebrar, porque ya no necesita esconderse. Ese estado lo convierte en ejemplo de verdad encarnada, en alguien cuya autenticidad inspira sin necesidad de símbolos ocultos ni máscaras. En el plano más elevado, Escorpio guarda una capacidad dormida de reconciliarse con la belleza del mundo material. Al estar tan conectado con lo profundo y lo trascendente, a menudo olvida la maravilla de lo cotidiano, el arte de habitar plenamente lo que parece simple.
Su potencial oculto radica en la posibilidad de celebrar lo tangible, de disfrutar sin culpa lo efímero, de reconocer la divinidad en un instante, en una caricia, en un atardecer. Cuando esta faceta despierta, Escorpio no solo mira hacia los misterios de la vida y la muerte, sino que aprende a vivir en el presente como si fuera eterno. Esa integración entre lo eterno y lo inmediato lo convierte en un ser completo, capaz de unir el cielo y la tierra en su propia experiencia. Lo más épico de este despertar es que en el fondo de su ser existe una serenidad inquebrantable que contradice la tormenta que siempre se le atribuye. Esa serenidad no es ausencia de intensidad, sino intensidad domada, convertida en equilibrio. Es el poder de ser océano y no solo ola, de ser eternidad y no solo instante. Cuando Escorpio encuentra este centro dormido, su magnetismo se transforma en algo aún más poderoso, presencia. Ya no necesita demostrar, ya no necesita luchar, ya no necesita imponerse. Su sola existencia se vuelve fuerza que sostiene, calma que inspira, certeza que guía. Ese es su tesoro más oculto, la paradoja que lo engrandece. El signo que todos creen ligado a la sombra, al secreto y al dolor, es capaz de desplegar la claridad, la transparencia, la ternura y la calma más inesperada. Su viaje no es únicamente descender a los abismos para volver a nacer, sino también descubrir que, en lo más profundo de esos abismos, siempre estuvo esperando la luz más serena. Cuando despierta esa cualidad dormida, Escorpio no solo se transforma a sí mismo, se convierte en la prueba viviente de que incluso lo más oscuro puede dar origen a la pureza más luminosa. En lo más profundo del misterio de Escorpio existe un germen oculto que rara vez se contempla, un poder secreto que no encaja con el arquetipo de intensidad, pasión y fuerza regeneradora que lo caracteriza. Se piensa que su destino está atado siempre a la lucha, al dolor que forja, a la mirada que todo lo penetra y al magnetismo que arrastra, pero bajo esas capas de fuego subterráneo late una cualidad inesperada que lo engrandece aún más, la capacidad de cultivar quietud luminosa, una calma interior que se convierte en su arma más poderosa. Es la calma del guerrero que, después de haber atravesado 1000 batallas, descubre que la victoria suprema no se alcanza venciendo, sino permaneciendo en paz en medio del caos. Ese potencial dormido se revela como una forma de serenidad que no huye de lo intenso, sino que lo contiene, que lo abarca y lo sostiene. Mientras todos esperan que Escorpio sea tormenta, volcán y desgarro, lo que aguarda dentro de sí es la posibilidad de ser cielo despejado, océano en reposo, un espacio donde incluso lo insoportable encuentra descanso. Esa calma no es ausencia de pasión, sino la pasión domada y convertida en sabiduría, un fuego que ya no arrasa sino que ilumina. Y cuando esta fuerza despierta, todo su entorno se transforma, porque su presencia se vuelve refugio, faro y guía. Otra dimensión oculta que choca con la imagen que el mundo tiene de él es la capacidad de cultivar inocencia interior. No se trata de ingenuidad ni de ceguera frente a la oscuridad, sino de una pureza recobrada después de haber mirado lo más hondo y lo más doloroso. Escorpio, cuando conecta con esta faceta dormida, logra mirar con ojos renovados, como si cada día fuera el primero, como si cada experiencia llevara consigo un destello de lo sagrado. Esa inocencia lo convierte en creador de esperanza, en transmisor de fe hacia los demás, en recordatorio viviente de que siempre es posible volver a empezar desde un lugar más alto, más claro, más limpio. En el fondo también yace una extraordinaria capacidad de ligereza, un don que sorprende porque rompe con la idea de densidad que lo acompaña. Esa ligereza no niega lo profundo, sino que lo vuelve habitable. Cuando se activa, Escorpio ya no necesita cargar con el peso de todos los secretos ni con la seriedad de cada transformación. Puede reír, puede danzar, puede moverse con gracia en medio de lo que antes parecía una cadena interminable de pruebas. Y esa ligereza es revolucionaria, porque demuestra que lo profundo no tiene por qué ser pesado, que lo auténtico no está reñido con lo simple. Desde ahí, se convierte en ejemplo de cómo llevar el poder sin rigidez y de cómo vivir lo intenso sin perder la capacidad de disfrutar. Una faceta aún más oculta es su poder para conciliar. Escorpio es conocido por su radicalidad, por su tendencia a los extremos, por su manera de enfrentar sin miedo lo que otros callan. Pero lo que duerme en lo más secreto de su alma es la posibilidad de unir lo que parecía imposible de reconciliar. Es el alquimista capaz de tomar contrarios y fundirlos en un mismo cáliz, el que puede aceptar la sombra y la luz sin separarlas, el que revela que la plenitud no nace de elegir un extremo, sino de abrazar ambos. Ese poder lo convierte en símbolo de integración, en maestro de lo que se creía irreconciliable. También habita en su interior un potencial de ternura universal. Escorpio suele mostrar dureza, intensidad, un magnetismo que impone,
pero en lo más profundo guarda una ternura que, cuando despierta, se convierte en bálsamo para las almas rotas. No es ternura ingenua, sino la que nace de haber conocido el dolor y, aún así, elegir la compasión. Esa ternura le otorga la capacidad de perdonar lo imperdonable, de sanar lo irremediable, de sostener lo que nadie más se atreve a tocar. Es una ternura que desconcierta, porque muestra la suavidad detrás de la armadura, la dulzura detrás de la fuerza. Otro aspecto dormido que lo engrandece es la gratitud como motor de transformación. Escorpio suele vivir en un ciclo constante de búsqueda, de derribar lo viejo para renacer, pero en lo oculto se encuentra la posibilidad de detenerse y agradecer lo conquistado, lo vivido, incluso lo perdido. Cuando esta gratitud despierta, su visión del mundo cambia por completo, las heridas se vuelven trofeos, las caídas se transforman en escalones, las despedidas se revelan como portales. Esa gratitud lo vuelve invencible, porque ya no ve obstáculos, solo lecciones que lo fortalecen. Y quizá la joya más inesperada que duerme en su interior es la confianza radical en la vida. Se le percibe como el signo del control, de la estrategia, de la observación atenta para anticipar lo oculto. Pero su destino secreto es descubrir que puede confiar plenamente, que puede abrirse a lo desconocido sin temor, que puede rendirse al fluir sin dejar de ser fuerte. Esa confianza lo convierte en el verdadero fénix, porque no teme arder si sabe que renacerá siempre. Es la fe absoluta en que nada puede destruir lo esencial, en que lo que es suyo nunca le será arrebatado. Cuando todos estos dones ocultos se despiertan, Escorpio se trasciende a sí mismo. Ya no es únicamente el signo de la intensidad y la transformación dolorosa, sino el guardián de la serenidad, el portador de la inocencia recobrada, el creador de ligereza, el conciliador de opuestos, el sanador con ternura y el maestro de confianza radical. Su viaje épico se convierte entonces en un viaje de reconciliación con la vida, de unión de lo humano y lo divino, de revelación de que lo imposible habita en su propio corazón. Esa es su victoria suprema, descubrir que su potencial dormido es la semilla de una grandeza que no se impone con fuerza, sino que se irradia con paz. En lo profundo del destino de Escorpio late un llamado que pocas veces se nombra y que rara vez se reconoce, la capacidad de convertirse en puente entre lo humano y lo eterno. Mientras el resto del zodiaco contempla el misterio desde la distancia, Escorpio lo toca, lo siente, lo respira en carne viva, como si hubiera nacido con un pacto secreto con las fuerzas invisibles. No se trata únicamente de atravesar la oscuridad o de sobrevivir a la intensidad, sino de ser un mensajero de lo intangible, un guardián de lo sagrado que habita incluso en los lugares más olvidados del alma. La vida lo empuja a descender a lo que otros temen, pero lo hace porque en ese descenso está el poder de rescatar lo que parecía perdido y elevarlo hacia la luz. Así, Escorpio no solo muere y renace por sí mismo, sino que enseña a los demás a recordar que la vida, por dura que sea, siempre contiene una chispa inmortal que nada ni nadie puede apagar. En su viaje interior también se oculta un aspecto que suele quedar en silencio, la visión profética que nace de su intuición aguda. Escorpio no solo observa, no solo investiga o desentraña lo oculto, sino que en lo más profundo de su ser tiene la capacidad de percibir el rumbo del destino, de adelantarse a lo que aún no se manifiesta en la superficie. Esta cualidad no es mera sospecha ni simple presentimiento, es el eco de Plutón y Marte resonando en su interior, como un faro encendido en la noche que le muestra caminos que a otros se les ocultan. Ese don, cuando se cultiva sin miedo, lo convierte en arquitecto de futuros posibles, en un visionario que transforma no solo su vida, sino también la de quienes se atreven a escuchar su verdad. En el silencio de su espíritu se gesta también una fuerza de creación extraordinaria que va más allá de la destrucción y la regeneración que tanto se le asocia. Escorpio no solo quiebra estructuras caducas, sino que tiene el poder de sembrar belleza en medio de la ruina, de levantar jardines donde antes solo había cenizas. Su energía creadora no siempre se manifiesta de manera tangible, a veces es un arte, una palabra, un gesto, un vínculo transformador que abre en otros el deseo de crecer. En esa capacidad creadora radica una grandeza que lo eleva, no es solo destructor ni transformador, es el guardián de una semilla que florece incluso en los desiertos más áridos. Otra faceta apenas explorada es su vínculo con lo ancestral. Escorpio porta en sí la memoria de los que estuvieron antes, como si en su sangre llevara tatuados los secretos de generaciones enteras. Esa conexión con lo ancestral le da la fuerza de sostener lo que otros no pueden, de sanar cadenas invisibles, de liberar patrones que parecían perpetuos. Cuando Escorpio despierta esa consciencia, se convierte en el eslabón que transforma el pasado en una herencia luminosa, en el elegido para cortar las ataduras que han aprisionado a su linaje.
Ese poder lo hace trascender lo individual y lo convierte en un héroe espiritual que trabaja no solo por sí mismo, sino por todos los que vinieron antes y por los que vendrán después. También permanece escondida su capacidad de vivir la alegría como una fuerza espiritual. La intensidad de Escorpio suele llevarlo a atravesar dolores y crisis, pero en lo profundo habita un potencial de gozo inquebrantable, un júbilo que no depende de las circunstancias externas, sino que surge de la certeza de que la vida es un misterio sagrado. Esa alegría no es superficial ni efímera, es una celebración de la existencia en su forma más pura, un canto de victoria que se eleva incluso después de las caídas más duras. Cuando esa alegría despierta, Escorpio se convierte en un portador de entusiasmo indestructible, capaz de contagiar esperanza en los momentos más sombríos. La grandeza de su espíritu también guarda un potencial de humildad cósmica que rara vez se menciona. Escorpio, con su intensidad y su magnetismo, podría perderse en la ilusión del poder personal, pero en su nivel más elevado comprende que todo lo que posee proviene de un orden superior, de un tejido universal en el que es parte y no dueño. Esa humildad no lo debilita, al contrario, lo vuelve invencible, porque lo libera de la necesidad de imponerse y le permite fluir con la certeza de que nada puede arrebatarle lo que está destinado a ser suyo. Es la humildad del sabio, la que surge no de renunciar a la grandeza, sino de comprender que la verdadera grandeza se comparte con lo eterno. En lo más secreto de su viaje también existe un llamado a convertirse en sanador, no solo de cuerpos ni de mentes, sino de almas. Escorpio conoce las heridas más profundas porque ha caminado por ellas, y precisamente por eso porta la medicina que otros necesitan. Su mirada, su palabra, su simple presencia puede abrir puertas de liberación en quienes se encuentran atrapados en sus propios abismos. Esa capacidad sanadora no se basa en técnicas externas, sino en la vibración de su espíritu, en la autenticidad de alguien que ha atravesado el dolor y lo ha convertido en fuente de poder. Todo esto configura un destino épico, el de un ser que no se limita a ser símbolo de intensidad, sino que encarna la unión de fuerzas aparentemente opuestas, el puente entre lo humano y lo divino, el guardián de lo ancestral y el creador de lo nuevo, el destructor de cadenas y el sembrador de jardines, el que profetiza futuros y celebra la vida con alegría indestructible. Escorpio, en su máxima expresión, se convierte en una fuerza que no solo transforma lo que toca, sino que lo consagra, recordando al mundo que incluso en la oscuridad más absoluta late el germen de la eternidad. Hay en Escorpio una cualidad silenciosa que pocas veces se nombra y que es parte esencial de su grandeza, la capacidad de sostener lo invisible, de ser un guardián de aquello que no se percibe con los ojos, pero que sostiene el alma del mundo. Allí donde otros se pierden en lo aparente, Escorpio se sumerge en la corriente subterránea de la existencia y descubre que la realidad visible no es más que un reflejo frágil de un poder mayor que late en la sombra. Esta consciencia lo convierte en un custodio de secretos sagrados, en alguien que no solo los protege sino que los honra, porque sabe que hay verdades que solo florecen en el silencio y en la profundidad. En ese vínculo con lo oculto también despierta una relación única con el tiempo. Escorpio no vive únicamente en el presente. Como muchos signos, su espíritu se expande hacia el pasado y hacia el futuro, comprendiendo que todo está entrelazado en un ciclo eterno. De ahí nace su paciencia férrea y su capacidad para esperar el momento exacto, porque sabe que cada movimiento, cada palabra y cada lección son parte de un entramado cósmico que se revela en su debido instante. Esta visión lo dota de una fuerza estratégica que lo hace imbatible, porque mientras otros se precipitan, él aguarda y actúa cuando las estrellas se alinean, convirtiendo su paso en destino inevitable. También existe en Escorpio una energía profundamente protectora, una especie de instinto ancestral que lo convierte en escudo de quienes ama. No se trata solo de un amor pasional o de una lealtad intensa, sino de la capacidad de convertirse en fortaleza para los suyos, en refugio en medio de las tormentas. Así como desciende a la oscuridad para sí mismo, lo hace también por los demás, dispuesto a enfrentar peligros invisibles para que otros encuentren paz. En ese acto heroico revela uno de los dones más ocultos de su esencia, la de ser no solo un guerrero del espíritu, sino también un guardián que sostiene la vida en su estado más vulnerable. En su andar épico también carga con la maestría de la metamorfosis constante. No se trata solamente de morir y renacer, sino de comprender que cada piel que deja atrás lo acerca más a la verdad esencial de su ser. Escorpio vive con la certeza de que todo lo que parece definitivo es, en realidad, provisional, y esa aceptación lo convierte en un maestro de la libertad. Mientras otros se aferran al miedo a perder, él abraza el arte de soltar y renacer con más fuerza, con más luz y con más poder. Esta metamorfosis lo hace inquebrantable, porque no importa cuántas veces caiga, su espíritu se levantará con la certeza de quien sabe que nunca se destruye lo que está unido a la eternidad.
Un aspecto que suele quedar en la penumbra es la conexión de Escorpio con el silencio. Ese silencio no es vacío, sino el eco del universo que habla sin palabras. Allí, en esa quietud profunda, Escorpio encuentra respuestas que no necesitan ser formuladas, visiones que no necesitan ser buscadas. Es en el silencio donde su alma se alinea con los misterios del cosmos, donde comprende que su poder no nace del ruido ni de la confrontación, sino de la calma profunda de quien escucha lo que nadie más escucha. Este silencio es su templo, su fuente de energía, el lugar donde se conecta con la sabiduría eterna. Hay también en su naturaleza una capacidad de trascender el miedo de una forma que pocos signos conocen. Escorpio no niega el miedo, no lo rechaza, lo mira a los ojos, lo atraviesa, lo abraza y lo transforma en coraje. Allí donde otros retroceden, él avanza con la fuerza de quien ha descubierto que el miedo no es un enemigo, sino un umbral hacia el poder. Esta alquimia lo convierte en un ejemplo viviente de superación, en un guerrero que muestra al mundo que la valentía no es ausencia de temor, sino la decisión de avanzar a pesar de él. En lo más secreto de su ser se guarda una chispa de compasión que muchas veces queda oculta bajo la armadura de su intensidad. Sin embargo, esa compasión es inmensa, porque no surge de la ingenuidad ni del desconocimiento del dolor, sino de la experiencia de haber atravesado la oscuridad y comprenderla. Escorpio no mira con juicio a los que caen, porque él mismo ha caído y se ha levantado. Su compasión es la del que entiende la fragilidad humana y ofrece su mano, no para salvar, sino para acompañar en el tránsito hacia la transformación. Esa compasión es un fuego secreto que lo eleva, porque une la fuerza del guerrero con la ternura del sanador. Todo esto convierte a Escorpio en un ser cuya existencia trasciende lo individual. Su vida es un mito en movimiento, una historia épica de lucha, de caída, de ascenso y de gloria. En su esencia late la misión de demostrar que nada está perdido, que todo puede renacer, que incluso en las noches más oscuras la semilla de la luz sigue intacta esperando el instante de florecer. Escorpio encarna la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la sombra, del espíritu eterno sobre las cadenas del tiempo. Y en ese triunfo silencioso pero implacable se revela como un héroe cósmico, destinado a recordar al mundo que la eternidad siempre habita en lo profundo del alma.